Te cuento lo que le pasó a Melissa en Kenia, es una historia increíble. Melissa siempre había soñado con una aventura en la sabana africana y finalmente decidió hacer ese viaje que tanto había planeado. Se fue con sus amigas Ana y Claudia y estaban súper emocionadas al llegar al aeropuerto de Nairobi. Apenas salieron, un guía local las recibió con una gran sonrisa y las tres estaban listas para explorar todo lo que Kenia tenía para ofrecer. El calor y la humedad de Kenia las envolvieron de inmediato, como si el país mismo las estuviera dando la bienvenida. El aire olía a especias y frutas exóticas y los colores vibrantes de las telas locales, junto con la música y las sonrisas de la gente, las hacían sentir más vivas que nunca. Después de una breve introducción, subieron a un jeep robusto que las llevaría al hotel. El viaje fue largo y lleno de baches. El vehículo se sacudía por las carreteras irregulares y ellas se agarraban fuerte mientras reían nerviosas. Cada curva revelaba un paisaje más impresionante que el anterior. El guía, un hombre alto con una sonrisa cálida, les contaba historias fascinantes sobre la fauna y flora locales. Melissa estaba completamente cautivada por todo lo que veía y escuchaba, pero el guía repetía una advertencia que les puso los pelos de punta: es extremadamente peligroso adentrarse en la selva sin supervisión, especialmente de noche. Melissa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque estaban emocionadas, esa advertencia les recordó que la naturaleza salvaje de Kenia debía ser respetada. Mientras avanzaban, la belleza de la sabana se desplegaba ante sus ojos. Elefantes pastaban en la distancia y jirafas se estiraban para alcanzar las hojas más altas de los árboles. El entusiasmo de Melissa crecía con cada avistamiento, pero no podía dejar de pensar en las historias de viajeros que se habían perdido o enfrentado peligros en lugares como ese. De repente, algo inusual llamó su atención. Entre los árboles, una gran sombra oscura se movía. Al principio pensó que era solo una sombra proyectada por las hojas, pero a medida que la figura se acercaba, una sensación de pavor la invadió. Lo que apareció ante sus ojos fue un enorme gorila. El animal, majestuoso y musculoso, mostraba una expresión de irritación, como si la presencia humana fuera una intrusión en su territorio. Un frío recorrió la espalda de Melissa. Su mente se aceleró tratando de procesar la escena. ¿Qué debía hacer? El gorila, con una postura amenazante y una mirada feroz, parecía listo para defender su área. Sus colmillos afilados brillaban bajo el sol, resaltando el peligro inminente. Antes de que Melissa pudiera reaccionar, el gorila inclinó la cabeza hacia un lado, curioso, y se acercó fijando sus ojos en ella. Sentía su corazón latir a 1000 por hora. Cada segundo parecía eterno. Instintivamente intentó moverse hacia atrás, pero un dolor agudo recorrió su pierna. El pánico la consumía, y recordó un consejo que había visto en un documental: en encuentros con animales salvajes, a veces lo mejor es hacerse la muerta. Sin pensarlo 2 veces, Melissa se dejó caer pesadamente al suelo, con las manos a los lados del cuerpo, tratando de controlar el temblor que dominaba sus músculos. Cerró los ojos y respiró hondo, deseando que el gorila perdiera el interés. Pero el silencio fue interrumpido por un sonido aterrador: la respiración pesada del gorila a su lado. Estaba a pocos centímetros de ella, oliéndola y evaluando la situación. Sintió el toque áspero del animal pasando por sus brazos y piernas, estudiándola con curiosidad. El pánico aumentó cuando la pata del gorila presionó su tobillo herido, provocando un dolor insoportable. Melissa no pudo evitar un pequeño gemido, y para su sorpresa, el gorila reaccionó alejando la pata por un instante, pero luego tomó una decisión inesperada. Con una fuerza brutal, la agarró por el hombro, levantándola del suelo y arrastrándola lejos. La desesperación crecía dentro de ella como una ola. Me está llevando a un escondite, pensó, imaginando lo peor.
Las preguntas sobre su falta de preparación la atormentaban. ¿Qué sabía sobre gorilas? ¿Atacan? ¿Comen carne? La adrenalina pulsaba en sus venas y la incertidumbre era casi insoportable. El bosque se convertía en un borrón mientras era arrastrada, el sonido de su propio corazón latiendo como un tambor. Después de lo que parecieron horas, el gorila la llevó hasta una pequeña cueva escondida entre las rocas. Con un movimiento brusco, la arrojó al suelo. El impacto fue brutal y Melissa cayó de rodillas, sintiendo el dolor atravesar sus manos al tocar el suelo áspero. Rápidamente se arrastró a una posición defensiva, apoyando la espalda contra la fría y húmeda roca. Su corazón latía descontroladamente y su mente giraba en alerta máxima. Para su sorpresa, el gorila ya no parecía interesado en ella. En lugar de eso, se acomodó en la entrada de la cueva, observando el mundo exterior con una serenidad casi enigmática. Melissa, aterrorizada y confundida, comenzó a cuestionar sus suposiciones. ¿Sería posible que el gorila no tuviera la intención de lastimarla? El animal parecía más preocupado por la lluvia que comenzaba a caer que por su presencia. A medida que la lluvia se intensificaba, el agua comenzaba a deslizarse por las rocas, creando pequeños arroyos que corrían hacia el suelo. Melissa decidió explorar esta nueva dinámica. El gorila no la atacaba, la había protegido llevándola a un lugar seguro. El pensamiento era tan revelador como aterrador. La protección del animal era inesperada y la joven comenzó a calmarse gradualmente. En un momento de claridad, recordó que su celular estaba en su mochila, tal vez la única oportunidad de pedir ayuda. Con cuidado, se inclinó para recogerla, siempre atenta al gorila que la observaba con curiosidad. Al abrir la mochila, para su desesperación vio que todo estaba empapado, incluido el teléfono. Determinada, intentó secar el aparato y, para su sorpresa, aún funcionaba. Con el corazón acelerado, llamó al servicio de rescate y explicó su situación. Durante la conversación, el gorila la observaba atentamente, pero sin ningún signo de agresividad. Melissa sintió una ola de gratitud por aquel animal imponente que la había protegido de peligros que ni siquiera podía ver. Decidió que debía retribuir de alguna forma. Recordó que tenía un trozo de pan en la mochila. Con cautela, se lo extendió al gorila, que miró el alimento con curiosidad. Melissa rompió un pedazo del pan y, comiendo lentamente, le mostró al gorila que era seguro. Después de unos momentos de vacilación, el gorila tomó el pan y comenzó a masticarlo tranquilamente. La escena era casi surrealista, una criatura tan poderosa aceptando un gesto tan simple. Ese intercambio de alimentos se convirtió en un momento de conexión silenciosa, donde Melissa se dio cuenta de que, a pesar de sus diferencias, compartían un entendimiento mutuo. Mientras la lluvia continuaba cayendo afuera, la joven reflexionó sobre la fragilidad de la vida y la fuerza de la naturaleza. Sabía que no debía haber subestimado la sabana, pero tampoco podía ignorar la belleza y la fuerza de los seres que allí habitaban. El gorila, con su presencia poderosa y tranquila, se convirtió en un símbolo de esa revelación. En medio del miedo y la incertidumbre, una nueva amistad estaba surgiendo entre ellos. Pocas horas después, el equipo de rescate llegó. Cuando los socorristas encontraron a Melissa, todo el miedo que había sentido hacia el gorila había desaparecido. Él parecía más un protector que una amenaza. Al acercarse, el gorila se levantó y, en lugar de gruñir, miró a Melissa con una comprensión silenciosa. La joven sintió una mezcla de alivio y gratitud, dándose cuenta de que aquella criatura la había ayudado, guiándola hacia un lugar seguro en un momento de desesperación. Los socorristas estaban equipados con linternas y mochilas de primeros auxilios y pronto comenzaron a evaluar la situación. Uno de los hombres, un ranger experimentado, se acercó con cuidado, evitando movimientos bruscos que pudieran asustar al gorila.
Melissa estaba tan absorta observando al gorila que casi no notó las voces a su alrededor. El ranger habló con calma, explicando que estaban allí para ayudarla. ¿Estás bien? ¿Qué ocurrió?, preguntó con una voz suave, tratando de calmarla. Melissa, aún con el corazón acelerado, comenzó a relatar la historia de cómo el gorila la había llevado a la cueva, su curiosidad y al mismo tiempo la fuerza que la había dejado aterrorizada. El ranger escuchó atentamente mientras sus compañeros revisaban los alrededores, asegurándose de que no hubiera más peligros a la vista. A medida que Melissa contaba su historia, el gorila se mantuvo a distancia, observando la escena con una mirada casi sabia. El ranger, percibiendo la conexión entre ellos, hizo una pausa y se volvió hacia el animal. «Parece que te está protegiendo», comentó admirado con el comportamiento del gorila. «Es raro ver a un gorila actuar así, generalmente son más reservados». Melissa sintió un calor en su corazón al escuchar eso. La presencia del gorila no era solo un recordatorio de su miedo, sino también de una bondad inesperada. Se levantó lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos, y se acercó a la entrada de la cueva. «Quiero agradecerle», dijo, su voz firme aunque aún un poco temblorosa. «Él me ayudó». El ranger asintió, comprendiendo la importancia de aquel gesto. «Hagámoslo juntos. Él necesita saber que no representas una amenaza». Con cuidado, el grupo se movió lentamente, permitiendo que Melissa se acercara al gorila, que seguía observándola con sus ojos profundos e inteligentes. Con un trozo de pan en la mano, Melissa decidió ofrecerle alimento una vez más. Se agachó un poco, manteniendo una postura relajada y amigable. «Hola, gran amigo», murmuró suavemente, extendiendo la mano con el pan. «Estoy agradecida, tú me protegiste». El gorila dudó, pero luego, con una lentitud cautelosa, avanzó en su dirección y tomó el pan, aceptando el gesto de amistad. La escena era de una belleza conmovedora, una joven y un gorila conectados por un momento de compasión en medio del caos. Melissa sintió las lágrimas en los ojos, no de miedo sino de gratitud por aquella experiencia transformadora. El ranger y los otros miembros del equipo de rescate intercambiaron miradas de sorpresa, reconociendo la rara conexión que se había formado ante ellos. Con el gorila aceptando su oferta, la tensión en el aire comenzó a disiparse. El ranger, admirado, explicó que los gorilas son conocidos por su inteligencia y empatía, pero raramente interactúan con humanos de forma tan cercana. «Tuviste una suerte increíble, Melissa», dijo él. «Este gorila vio algo en ti y decidió protegerte. Puede que haya sentido tu vulnerabilidad». Melissa se despidió del gorila, acariciando suavemente su brazo peludo antes de ser guiada por los socorristas hacia afuera de la cueva. «Nunca te olvidaré», susurró, su corazón lleno de emociones contradictorias. El gorila se quedó parado en la entrada, observando mientras ella se alejaba, una figura solemne contra el paisaje verde. El equipo de rescate llevó a Melissa y a sus amigas de vuelta al jeep, donde la atmósfera era de alivio mezclado con admiración. A lo largo del viaje de regreso, Melissa reflexionó sobre la experiencia. La jornada por la sabana que había imaginado llena de aventuras emocionantes se había transformado en algo más profundo. Una lección sobre la conexión entre humanos y animales y sobre la importancia del respeto por la naturaleza. Cuando finalmente llegaron al hotel, Melissa sintió una nueva energía pulsando dentro de ella. La experiencia la había cambiado de maneras que aún estaba tratando de comprender. Sabía que necesitaba compartir su historia, no solo como un relato de supervivencia, sino como un testimonio de la belleza que puede surgir incluso en momentos de miedo. En los días siguientes, mientras exploraba más de Kenia con sus amigas, Melissa no podía dejar de pensar en el gorila. Su presencia impactante y la conexión que habían formado resonaban en su mente. La naturaleza,
con su belleza brutal y sus misterios, se había revelado a ella de una manera que nunca habría esperado. Antes de dejar el continente, Melissa decidió visitar una reserva de animales locales, donde tuvo la oportunidad de aprender más sobre la conservación y la protección de las especies amenazadas. Se convirtió en una defensora de los derechos de los animales, compartiendo su historia en redes sociales e inspirando a otros a unirse a esta causa. Así, al regresar a casa, Melissa trajo consigo no solo recuerdos, sino un propósito renovado. Se comprometió a proteger la vida salvaje y a concienciar sobre la importancia de respetar el mundo natural. Su aventura en Kenia no fue solo un viaje geográfico, sino una transformación interna que la conectó a algo más grande que ella misma. Mientras Melissa estudiaba las plantas con curiosidad en la selva de Kenia, de repente sintió un dolor insoportable. La pata de un gorila había presionado su tobillo herido. No pudo evitar soltar un pequeño gemido, y para su sorpresa, el gorila retiró su pata por un instante. Pero luego hizo algo que jamás habría imaginado. Con una fuerza increíble, la agarró del hombro, levantándola del suelo y comenzando a arrastrarla lejos. La desesperación empezó a crecer dentro de ella como una ola gigante. Pensó, me está llevando a su escondite, imaginando todo tipo de cosas horribles. Las preguntas la atormentaban. ¿Por qué no me preparé mejor? ¿Qué sé realmente sobre gorilas? ¿Atacan? ¿Comen carne? La adrenalina corría por sus venas y la incertidumbre era casi insoportable. El bosque se volvía un borrón mientras el gorila la llevaba, y el sonido de su corazón latiendo como un tambor era lo único que podía escuchar. Después de lo que parecieron horas, aunque seguramente solo fueron minutos, el gorila la llevó hasta una pequeña cueva escondida entre las rocas. Con un movimiento brusco, la soltó en el suelo. El impacto fue fuerte, y Melissa cayó de rodillas, sintiendo el dolor atravesar sus manos al tocar la tierra áspera. Rápidamente, se arrastró hasta apoyar su espalda contra la fría y húmeda roca, adoptando una posición defensiva, tratando de protegerse de lo que fuera que viniera después. Su corazón latía descontroladamente y su mente estaba en alerta máxima. Miró al gorila, esperando lo peor. Pero, para su sorpresa, él ya no parecía interesado en ella. En lugar de eso, se acomodó en la entrada de la cueva, observando el mundo exterior con una serenidad que la dejó perpleja. Aterrorizada y confundida, Melissa comenzó a cuestionar todo. ¿Será posible que el gorila no tenga intención de lastimarla? El animal parecía más preocupado por la lluvia que empezaba a caer que por su presencia. A medida que la lluvia se intensificaba, el agua comenzaba a deslizarse por las rocas, creando pequeños arroyos que corrían hacia el suelo. Melissa decidió analizar esta nueva situación. El gorila no la atacaba, de hecho, la había protegido llevándola a un lugar seguro. El pensamiento era tan reconfortante como desconcertante. Empezó a calmarse poco a poco, dándose cuenta de que tal vez no estaba en peligro inmediato. En un momento de claridad, recordó que su celular estaba en la mochila. Quizás era su única oportunidad de pedir ayuda. Con mucho cuidado, se inclinó para recogerla, siempre atenta al gorila que la observaba con curiosidad. Al abrir la mochila, vio con desesperación que todo estaba empapado, incluido el teléfono. Determinada, intentó secarlo con su camiseta y para su sorpresa, aún funcionaba. Con el corazón acelerado, llamó al servicio de rescate y explicó su situación. Mientras hablaba, el gorila la observaba atentamente, pero sin mostrar agresividad. Melissa sintió una oleada de gratitud hacia aquel imponente animal que la había protegido de peligros que ni siquiera podía ver. Decidió que debía agradecerle de alguna forma. Recordó que tenía un trozo de pan en la mochila. Con cautela, se lo extendió al gorila, que miró el alimento con curiosidad. Melissa rompió un pedazo y, comiéndolo lentamente, le mostró que era seguro.
Después de unos momentos de duda, el gorila tomó el pan y comenzó a masticarlo tranquilamente. La escena era casi surrealista, una criatura tan poderosa aceptando un gesto tan simple. Ese intercambio de alimentos se convirtió en un momento de conexión silenciosa, donde Melissa se dio cuenta de que, a pesar de sus diferencias, compartían un entendimiento mutuo. Mientras la lluvia continuaba cayendo afuera, reflexionó sobre la fragilidad de la vida y la fuerza de la naturaleza. Sabía que no debía haber subestimado la sabana, pero también no podía ignorar la belleza y la majestuosidad de los seres que allí habitaban. El gorila, con su presencia poderosa y tranquila, se convirtió en un símbolo de esa revelación. En medio del miedo y la incertidumbre, una nueva amistad estaba surgiendo entre ellos. Las horas pasaban lentamente y la tormenta parecía no tener fin. Melissa se dio cuenta de que, a pesar de las circunstancias, se sentía extrañamente segura al lado del gorila. Comenzó a hablarle en voz baja, contándole sobre su vida, sus amigos y cómo había llegado hasta allí. Aunque sabía que él no podía entender sus palabras, sentía que la escuchaba. Pocas horas después, el equipo de rescate llegó. Las luces de las linternas rompieron la oscuridad y las voces de los socorristas se escuchaban a lo lejos. Cuando encontraron a Melissa, todo el miedo que había sentido hacia el gorila había desaparecido. Él parecía más un protector que una amenaza. Al acercarse, el gorila se levantó y, en lugar de gruñir, la miró con una comprensión silenciosa. Melissa sintió una mezcla de alivio y gratitud, dándose cuenta de que aquella criatura la había ayudado en un momento de desesperación. Los socorristas, equipados con linternas y mochilas de primeros auxilios, pronto comenzaron a evaluar la situación. Uno de los hombres, un ranger experimentado, se acercó con cuidado, evitando movimientos bruscos que pudieran asustar al gorila. Ella estaba tan absorta observándolo que casi no notó las voces a su alrededor. El ranger habló con calma, explicando que estaban allí para ayudarla. ¿Estás bien? ¿Qué ocurrió?, preguntó con una voz suave, tratando de calmarla. Melissa, aún con el corazón acelerado, comenzó a relatar la historia de cómo el gorila la había llevado a la cueva, su curiosidad y al mismo tiempo la fuerza que la había dejado aterrorizada. El ranger escuchó atentamente mientras sus compañeros revisaban los alrededores, asegurándose de que no hubiera más peligros a la vista. A medida que Melissa contaba su historia, el gorila se mantuvo a distancia, observando la escena con una mirada casi sabia. El ranger, percibiendo la conexión entre ellos, hizo una pausa y se volvió hacia el animal. Parece que está protegiéndote, comentó, admirado por el comportamiento del gorila. Es raro ver a un gorila actuar así, generalmente son más reservados. Melissa sintió un calor en su corazón al escuchar eso. La presencia del gorila no era solo un recordatorio de su miedo inicial, sino también de una bondad inesperada. Se levantó lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos, y se acercó a la entrada de la cueva. Quiero agradecerle, dijo, su voz firme aunque aún un poco temblorosa. Él me ayudó. El ranger asintió, comprendiendo la importancia de aquel gesto. Hagámoslo juntos. Necesitas saber que no representas una amenaza. Con cuidado, el grupo se movió lentamente, permitiendo que Melissa se acercara al gorila, que seguía observándola con sus ojos profundos e inteligentes. Con un trozo de pan en la mano, decidió ofrecerle alimento una vez más. Se agachó un poco, manteniendo una postura relajada y amigable. Hola, gran amigo, murmuró suavemente, extendiendo la mano con el pan. Estoy muy agradecida. Me protegiste cuando más lo necesitaba. El gorila dudó por un momento, pero luego, con una lentitud cautelosa, avanzó en su dirección y tomó el pan, aceptando el gesto de amistad. La escena era de una belleza conmovedora, una joven y un gorila conectados por un momento de compasión en medio del caos.
Melissa sintió las lágrimas en los ojos, no de miedo, sino de gratitud por aquella experiencia transformadora. El Ranger y los otros miembros del equipo de rescate intercambiaron miradas de sorpresa, reconociendo la rara conexión que se había formado ante ellos. Con el gorila aceptando su oferta, la tensión en el aire comenzó a disiparse. El Ranger, admirado, explicó que los gorilas son conocidos por su inteligencia y empatía, pero raramente interactúan con humanos de forma tan cercana. Tuviste una suerte increíble, Melissa, dijo él. Este gorila vio algo en ti y decidió protegerte. Puede que haya sentido tu vulnerabilidad. Ella se despidió del gorila, acariciando suavemente su brazo peludo antes de ser guiada por los socorristas hacia afuera de la cueva. Nunca te olvidaré, susurró, su corazón lleno de emociones contradictorias. El gorila se quedó parado en la entrada, observando mientras ella se alejaba, una figura solemne contra el paisaje verde. El equipo de rescate llevó a Melissa y a sus amigas de vuelta al jeep, donde la atmósfera era de alivio mezclado con admiración. Sus amigas la abrazaron con fuerza, preocupadas por lo que había pasado. No sabes lo asustadas que estábamos, exclamó Sara. ¿Estás segura de que estás bien? A lo largo del viaje de regreso, Melissa reflexionó sobre la experiencia. La jornada por la sabana que había imaginado llena de aventuras emocionantes se había transformado en algo mucho más profundo. Una lección sobre la conexión entre humanos y animales y sobre la importancia del respeto por la naturaleza. Cuando finalmente llegaron al hotel, sintió una nueva energía pulsando dentro de ella. La experiencia la había cambiado de maneras que aún estaba tratando de comprender. Sabía que necesitaba compartir su historia, no solo como un relato de supervivencia, sino como un testimonio de la belleza que puede surgir incluso en momentos de miedo. En los días siguientes, mientras exploraba más de Kenia con sus amigas, Melissa no podía dejar de pensar en el gorila. Su presencia impactante y la conexión que habían formado resonaban en su mente. La naturaleza, con su belleza salvaje y sus misterios, se había revelado a ella de una manera que nunca habría esperado. Antes de dejar el continente, decidió visitar una reserva de animales local, donde tuvo la oportunidad de aprender más sobre la conservación y la protección de las especies amenazadas. Conoció a biólogos y conservacionistas que trabajaban incansablemente para proteger a los gorilas y otros animales. Se sintió inspirada por su dedicación y decidió que quería ser parte de ese cambio. Se convirtió en una defensora de los derechos de los animales, compartiendo su historia en redes sociales e inspirando a otros a unirse a esta causa. Publicó fotos y relatos de su experiencia, y pronto su historia se volvió viral. Personas de todo el mundo la contactaban para expresar su apoyo y compartir sus propias experiencias. Al regresar a casa, Melissa trajo consigo no solo recuerdos, sino un propósito renovado. Se comprometió a proteger la vida salvaje y a concienciar sobre la importancia de respetar el mundo natural. Comenzó a dar charlas en escuelas y universidades, contando su historia y motivando a otros a involucrarse en la conservación. Su aventura en Kenia no fue solo un viaje geográfico, sino una transformación interna que la conectó a algo más grande que ella misma. Descubrió que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia y que, a veces, las experiencias más inesperadas pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y bueno, si te gustó esta historia emocionante e inspiradora, te invito a que dejes la frase "amo a los animales" en los comentarios. No olvides darle like y compartir esta experiencia increíble con todos tus amigos. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha y hazlo ahora para no perderte más historias llenas de emoción y aventura.